Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar aquí. Hemos dado unos minutos, bueno, creo que un minuto justo de cortesía. Vamos a empezar la segunda entrega de lo que son el pensamiento astorgano de, en este caso, Isidro Martínez, una serie de entrevistas que empezaron hace 3 años, que se pueden ver a través de YouTube, de Spotify, escuchar. Hemos conseguido en la primera de estas entrevistas en directo a través de YouTube más de 1.500 visionados. Fue con Germán Gullón, nuestra primera entrevista, lo cual nos hace pensar que efectivamente hoy, que tenemos a un periodista con nosotros, no importa cuántos estemos aquí alrededor de esta mesa, sino tal vez lo importante es que los medios nos hacen llegar más lejos, conocer mejor en este caso lo que es Astorga y lo que ha sido en este caso también el periodismo en Astorga. Hemos hablado en estas entrevistas mucho del pensamiento astorgano, un periódico que se fundó en 1904, que estuvo vivito y coleando hasta 1979. Hemos hablado de la luz de Astorga, hemos hablado del faro astorgano. El faro en su primera etapa y en lo que hoy ya se ha convertido es el decano de los periódicos de Astorga, periódicos escritos. Hoy precisamente tenemos a un periodista con nosotros que vivió los últimos años del pensamiento y vivió en primera persona, diría yo, el nacimiento del faro en su segunda época. Si hemos hablado de Fidalgo, si hemos hablado de Revillos, si hemos hablado de López y les hemos concedido el valor que tienen como periodistas que estuvieron y que se quedaron en Astorga para contar al mundo lo que pasaba en esta ciudad, hay que ser agradecidos y darle ya de entrada nuestro agradecimiento al hombre que hoy está a mi lado, Isidro Martínez. Un periodista nacido muy cerquita de La Bañeza, Posadilla de la Vega, que vino a estudiar Astorga, que pasó por Madrid y que acabó siendo licenciado en periodismo por la Universidad de Bellaterra en Barcelona. Su primer trabajo fue en el pensamiento y durante más de 30 años se quedó en Astorga para contar lo que pasaba en Astorga. Isidro, muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por habernos contado lo que pasó en Astorga durante tanto tiempo y por seguir contándolo en lo que son las trocas, algo así como su compromiso permanente con el faro, e incluso también a través de uno de esos blogs que acercan al periodista jubilado a lo que es la actualidad del día a día. Yo me atrevería a decir que el tamboritero, el blog del tamboritero, no tiene nada que ver contigo. ¿Por qué? Porque lo escribe... Acércate. Creo que lo escribe Javier. ¿Pero has colaborado? No, nunca. A mí me consta que sí. Hay algún artículo tuyo en el tamboritero. Pero será porque los han cogido del faro. O sea, ¿eres un autor en exclusiva del faro? Sí, pero no. Ya veremos. Por cierto, si no me echan del pueblo. Mi pueblo está a 11 kilómetros de Astorga y 13 de La Bañeza. En esto hay que hilar muy fino, muy fino. Segunda cuestión, se llaman torcas, porque ahora la discusión está que también se llaman cárcavas, pero no, la voz leonesa que se usa en todos los dos pueblos y más es torcas. Por eso el ayuntamiento ha dicho cárcavas y eso ya también, así que no. ¿Pero pueblo... ya empiezas a meterte con el ayuntamiento de Astorga? No, me metía contigo. Si yo he dicho torcas, no he dicho torcas. Has dicho trocas. Ah, pues igual, yo ya mea culpa. Esto tiene además parte de ingrediente nuevo, lo hemos bautizado Astorguistas. Quien estuvo aquí con Germán Gullón conoció lo que es un propósito diferente, que es una entrevista a muchas voces. Yo dentro de poco bajaré y estaré con ustedes solicitando que colaboren, que pregunten, que aporten sus experiencias y que así examinemos a este hombre
que llegó a Astorga en los años 70 o mucho antes, porque llegaste a estudiar. Llegué en el 66, no, llegué muchísimo antes. En realidad, quiero decirlo, los de mi pueblo, que no ha querido decirlo por... Pero hemos dicho Posadilla bien dicho, ¿no? Sí, pero no lo habías dicho. ¿No he dicho Posadilla de la Vega? No lo has dicho. Bueno, ha sido por provocar. Posadilla de la Vega. Es simplemente por provocar. Entonces, los de Posadilla normalmente veníamos a Astorga, al mercado, porque estaba más cerca y había mejores comunicaciones. El tren pasa al lado de las casas de Posadilla, pero para en Barrientos, ojo, a 2 kilómetros. No para en Posadilla, sino que para en Barrientos. Con lo cual, para venir aquí, teníamos que hacer los 2 kilómetros andando, entonces no había coches ni taxi ni nada, se hacían andando. Para ir a la Bañeza había que ir hasta Riego de la Vega y coger allí el tren, y eran 4 kilómetros y había menos frecuencias ferroviarias, con lo cual, por distancia y por todo, había que venir a Astorga. Entonces, cuando vine la primera vez, yo recuerdo, si no la primera, la segunda o la tercera. Y además no se me olvidará nunca, porque yo iba con mi madre y perdimos el tren. Es decir, llegamos a la estación cuando el tren se había marchado, porque a pesar de las leyendas que puedan existir, los trenes no esperaban a los que llegaban tarde, aunque fuera un tren como aquel, que era un tranvía, y llegó a la hora, aquel día llegó a la hora, y entonces nos tuvimos que venir andando. Se ve que mi madre tenía urgencia por comprar algo en Astorga y tuvimos que venir andando. Yo solo recuerdo decir, pero no llegamos ya, pero no llegamos ya, ya no puedo más, ya no puedo más. Esa es la primera o la segunda vez que vine a Astorga. A la tercera o la cuarta seguía siendo, ya entonces ya cogíamos el tren, aprendimos de aquella vez, íbamos un poco más pronto, los 2 kilómetros, y cogíamos el tren allí, pero seguía siendo casi cosa de sudor. Desde la estación de Renfe hasta aquí hay una cuesta importante. Cuando tienes pocos años, que todo lo quieres coger enseguida, era fatigoso. ¿Cuál era, digamos, el lado positivo? Que había churros en el camino. Entonces, Astorga sabía un poco a sudor y sabía un poco a churros. Y ya el colmo de la satisfacción no era, en mi caso, no era la ración de pulpo o la ración de callos que se tomaba en La Paloma, en el Cubasol, en cualquiera de ellos, sino era un bocadillo de sardinas de lata, que daba siempre un bar que había en la calle La Cruz, cerca de donde está el Hotel Moderno. Allí había un bar que ya no recuerdo cómo se llamaba, y allí se pedía el bocadillo, se comía tranquilamente, y más o menos a las 12, como podrá confirmar Alberto, pasaba el tren, el tranvía que iba a Gijón, pero siempre paraba en Astorga. Era el que cogíamos, porque todavía no había autobuses, Cogíamos el tren, nos íbamos para allá, y otros 2 kilómetros, y ya llegábamos a Astorga. Esas fueron las primeras veces que yo vine a Astorga. En el 66 ya vine y me metí ahí en el colegio ese que hay en la Plaza San Bartolo, y hasta el 71, hasta el 70 o así, pues estuve allí. Esa ya es mi Astorga vista desde una ventana, porque éramos internos y la veíamos desde una ventana, o como mucho los martes que salíamos a jugar a Manjarín. Si alguien conoce Manjarín, muchos de vosotros lo conocéis seguro. Manjarín era allí, lleno de piedras, pero era lo mejor que teníamos. Salíamos por la tarde, jugábamos allí al fútbol arriba en Manjarín y regresábamos tan contentos por la noche a cenar y a dormir. O sea que esa es la Astorga, mi Astorga, hasta que en el año 1980 ya era otra cosa. ¿Extrañaste mucho a Astorga cuando viviste en Madrid, cuando pasaste por Barcelona? Yo creo que no. Algunos de los que lo leen quizás estén hartos de que yo hable de mi pueblo, pero en realidad no estoy atado a Posadilla, o sea, a mi pueblo, ni siquiera a Astorga, ni tampoco a la Bañeza, que también viví, ni a Madrid, que también viví, ni ahora estoy atado allá abajo. Es decir, que no tengo, y sin embargo sí que tengo que decir que durante 30 años Astorga
hombre, no llega a ser la obsesión del señor que tengo aquí delante, que es el señor alcalde, que Astorga para él es, vamos, el colmo y el culmen de cualquier cosa, pero sí que durante 30 años Astorga fue de lo más importante en mi vida. Sí. Elegiste volver, elegiste trabajar en Astorga y te encontraste con este señor, con Alberto, que decías, seguro. ¿Cómo era este hombre allá cuando llega a Astorga para ejercer ese recién carnet de periodista recién sacado de Baza? Pues la verdad es que no lo recuerdo mucho. No sé si llegaste tú antes o llegué yo. Yo no me acuerdo. No, llegaste tú antes. Pues la verdad es que en aquella época, antes, digamos, del último pensamiento y antes del FAO, mis recuerdos son muy difusos. Yo venía realmente nada más en verano y los fines de semana y no me acuerdo mucho. Así que casi venía que me lo contases tú. Así que bueno, pues... Un recuerdo, era muy joven y afortunadamente dicen que el Alzheimer que te hace recordarlo hace mucho tiempo no debe tenerlo porque me acuerdo de lo de ayer, pero no hablando de ello. ¿Y del tren te acuerdas? Sí, perfectamente, eso sí. ¿Era verdad? Eso es naturalmente perfecto, sí. Y ha seguido efectuando ese tren, iba a Gijón a las 12 hasta la pandemia y espero que siga después. Pero sí, han tenido mucha estabilidad los horarios y el tren desde Galicia a Gijón, que pasaba por Astorga y paraba en Barrientos, efectivamente, hasta antes de la pandemia se ha seguido circulando. Entonces había bar en la estación, había bar y había estación. Ahora no hay nada. Bien, sí que yo Alberto, recuerdo perfectamente aquellos tiempos y también, antes de que se me olvide, quería decir que cuando cerraron la estación del Oeste, la estación no, la vía de la Ruta de la Plata, él, que ya era directivo de Renfe, yo y otra persona que trabajaba en el Faro, nos fuimos hasta Salamanca. Debió de ser 3 o 4 días antes de que lo cerrasen, o sea que era en diciembre de 1984. Y fuimos para tener experiencia directa de cómo y de cuánta gente viajaba en el tren. Bueno, tampoco era una sorpresa saber que viajaba poquísima gente. Solamente en el tramo de Salamanca hasta Zamora, los universitarios lo usaban de ida y vuelta. A partir de Zamora hasta Benavente llegaban 2 o 3. A La Bañeza llegamos nosotros y a Astorga nos bajamos nosotros. Sí, pero yo creo que ahí la verdad es que, aunque sea una inclusión fuera del programa, es verdad que había un problema en la espiral, ¿no? O sea, que realmente la demanda era poca porque la oferta era poca, la oferta era mala. Y claro, eso hace que se caiga. Nos contaron entonces que aquellas líneas no iba a haber nunca tráfico, porque era España rural y no iba a haber tráfico. Y curiosamente, casi todas las líneas que se cerraron en el 85 ahora hay autovías. Es decir, que hubiese sido mejor mantener la línea y a lo mejor no hubiese que hacer la autovía, ¿no? A largo plazo el tráfico crece mucho y a largo plazo quizás había que haber dado la oportunidad. Y esperemos que tengamos la oportunidad porque realmente fue una pena que... Perdona, y la inclusión por este tema ferroviario y servicios. Le explicamos esa ira hacia el lado. Alberto, si el alcalde sueña con Astorga, Alberto sueña con el tren. Y no es una pasión, es obsesión. En realidad eso que dice es verdad, pero también hay que reconocer que no solo en la línea del oeste, sino también en esta, los astorganos, pero todos los leoneses, bueno, no todos, pero la mayor parte de los leoneses del campo rural, todo Zamora, le hemos dado la espalda al tren. Es decir, solo hay que bajar a la estación. Esto él no está de acuerdo conmigo, lógicamente. Solo hay que bajar a la estación de tren de Astorga para darse cuenta. Bien, pero esta era una cosa aparte. Respondo a aquello que era el último año del pensamiento y los prolegómenos del Faro. Él venía en verano y los fines de semana. Cuando yo vine, yo hice las prácticas, Magín, en la hora leonesa, con el señor que está ahí, que habló el otro día presentando el libro sobre la luz. Entonces, al acabar las prácticas, me vine para Astorga y allí necesitaban una persona para hacer el pensamiento. Se había ya marchado Negorburu, la empresa ya había cambiado de propietario, entonces era Felipe García, y recuerdo que en realidad la empresa era una cosa un poco etérea. Él
porque la colección del Faro, que además estaba en una habitación al lado de la redacción estaba donde la papelera, en la calle Correos, encima de donde ahora hay un bar. Entonces estábamos en una habitación y en la de al lado estaba la colección echada en el suelo, pero vamos, más o menos cuidada. Hacíamos las noticias y las mandábamos a imprimir a León. En realidad no solo a imprimir, también a maquetar. Camino Gallego, que era ya entonces redactora jefe del diario, fue la que preparaba todas las páginas, incluso incluyendo una que hacía ella con resúmenes del diario de León. Quiero decir, era una forma, digamos, primitiva pero eficaz, es decir, se trataba de que no se perdieran los periódicos en Astorga, y esa fue la forma que se encontró, menos gravosa porque el capital de la empresa debía ser muy escaso, y de esa forma llegamos hasta el 28 de junio. Alberto venía los fines de semana, escribía en la última página un comentario, los demás hacíamos otras cosas, y en aquel tiempo es cuando el señor Recaredo Bautista le dio con el cenicero en la cabeza, porque no estaba de acuerdo. Aquello fue un hecho que salió en toda la prensa nacional, porque claro, pues, oye, aunque eran unos años todavía un poco así, estamos en 1979, pero que le dieran un cenicerazo por una diferencia de apreciación política, pues bueno, pues fue noticia. Entonces el día 28 de junio aquello se acabó, el diario de León se cansó de no cobrar, dijo que no hacía más, pero conseguimos que hiciera el extra de fiestas de aquel año, el extra de fiestas de agosto, y con aquel extra logramos que todos los trabajadores del Faro, que éramos poquitos, porque él no cobraba, y Ángel Fortes del Valle, que quizá lo recordéis todavía, que trabajaba en papelera y en varias empresas más de Felipe García, también colaboraba con el pensamiento y había escrito un libro sobre el plan. Entonces conseguimos con aquel número extra ir a cobrar la publicidad a los comerciantes y empresarios de Astorga, que respondieron pagando, y así cobramos la última vez y aquello se acabó. Esos 3 meses de silencio, yo recuerdo que tuvieron un prolegómeno muy fuerte, y ya que hablabas del diario de León y del señor Ángel, que nos acompaña, recuerdo que fue un artículo muy sonado, un artículo en el que poco menos que anunciaba el final del pensamiento astorgano, ya una vez conocida la luz de Astorga, que era superior a mí me levantó con eso. La debió de levantar así, efectivamente, por las reacciones que hubo, algunas furibundas y algunas incluso con alguna amenaza judicial, que como se ve no debió de prosperar, porque yo no he entrado nunca en la cárcel, no he recibido ninguna sanción por eso y estoy aquí tan tranquilo. ¿Cómo fue? El final, los finales, ese no fue precisamente de los más vistosos o de los más agradables que han tenido aquí o que han ocurrido en esta ciudad, que ha tenido tantos principios y tantos finales agradables. Pero bueno, fue un final. Entonces, yo después de todo aquello, pues como se suele decir, corrí, no sé, un velo, no sé si un estúpido o un tupido velo, pero corrí un velo y bueno, y ahí quedó todo atrás. Pero bueno, está en la historia y está bien que esté y ocurrió, y ahora pues lo podemos recordar, y lo podemos recordar sin tensión y con amor, siempre con amor. ¿Cómo fue el nacimiento del Faro que tú viviste? ¿Cómo elegiste quedarte en Astorga? Después de todo lo que había pasado, alguien te salía a volar. No, te quedas. En realidad los beneficios o la valentía se reparte, casi siempre se reparte entre la gente. Yo, si de algo estoy satisfecho, es con la gente que he podido trabajar en esta ciudad y en los años en que he podido trabajar. Una de las casi 30 años de los más brillantes que ha tenido esta ciudad, de los que yo he conocido, claro, no conozco más atrás. Y ayer celebraban los 550 años de la construcción de la catedral. Pues sin comparar una catedral con un periódico, pero bueno, permítame en esta superabundancia de imaginación, aquella gente que fue capaz de decir, vamos a hacer una catedral en un pueblo como este, ya sé que nos gusta, en una ciudad como esta, vamos a hacer una catedral con lo que eso impone, pues hace, pues eso, casi 40 años, alguien, entre ellos ese hombre que está ahí, Alberto García, dijo,
esta ciudad no se puede quedar sin periódico. No se puede comparar un periódico con una catedral, o igual sí, igual se puede comparar. Al menos para mí es más importante el periódico, o fue más importante el periódico. Entonces consiguieron en medio año más o menos, en un año. En agosto desapareció completamente, hubo líos de embargos y todas esas cosas, con lo cual ya no se podía usar la cabecera porque pasó al Diario de León, pero a finales de junio consiguieron, que yo no estaba, yo no tuve nada que ver, consiguieron que saliera el número 0 del Faro. Y empezó a andar con dos periodistas, uno era de León y el otro residían en Madrid, eran colaboradores de un periódico nacional y eligieron venir aquí. Eran jóvenes y me imagino que, bueno, aquí le ofrecían un puesto fijo en una ciudad que no conocían, pero bueno, tampoco era tan complicado. Entonces vinieron aquí, se puso en marcha, la empresa, quiero decir, relatar todos los detalles sería complicado. Quizás habían aprendido algunas cosas de la experiencia anterior y, por ejemplo, dijeron, nada de que un señor tenga el capital solo, ni siquiera el 10%. Y encontraron a 200 personas que pusieron el capital de la empresa. De esa forma, se supone que no habría los problemas que se habían pasado al ser solo una persona, aunque también he de decir que los meses que yo estuve en el pensamiento, nadie me dijo lo que tenía que escribir o no, a pesar de que se supone y en general parecía que tenía una ideología muy concreta. Bien, entonces consiguen sacarlo con una empresa nueva, con un capital, lo que no había pasado antes, un capital que soporta eso, aunque también los primeros tiempos fueron un poquito, no complicados, sino humildes. Era un piso alquilado en la calle San Javier, allí en la esquina. Arriba en el piso estaba la redacción, dos periodistas, un maquinista, la máquina estaba en la cochera, abajo, y así empezó a funcionar el Faro. Además, con la intención de salir al menos 5 días a la semana, porque eso se consideraba diario, o sea, periódico y eso, quiero decir, no era un trisemenario, es decir, se estaba aprendiendo de lo que había pasado antes, entonces se quería poner en marcha realidades que ayudaran. Hasta diciembre yo no me incorporé al proyecto del Faro. En ese proyecto uno de los periodistas que estaba se marchó creo que a Burgos y entonces necesitaban a alguien. Yo presenté la candidatura. Fue complicado, pero un empresario de cuyo nombre no me acuerdo ahora, porque no está, pero sí me acuerdo de él, dijo algo que no se me olvidará nunca. Me dijo, todo el mundo merece una oportunidad. Y me la dio. Convenció a los demás de que este hombre, que había nacido en Posadilla y conocía los churros de Astorga, merecía una oportunidad. Y entré en el Faro en diciembre de 1980 y estuve 3 meses. El contrato era de 3 meses, firmé por 3 meses y a los 3 meses, en febrero, bueno, habían pasado unos días, en realidad unas semanas. Con la legislación española, con la legislación laboral, estas cosas, claro, ahora resultan un poco difíciles. ¿A qué viene esto, no? Con la legislación laboral yo era trabajador fijo, pues había pasado los 3 meses del contrato y seguía trabajando en el Faro. Bien, no hubo ningún problema, yo me fui del periódico y creo recordar que en diciembre del año siguiente, del año 81, entonces regresé al periódico porque se había marchado otra persona, regresé al periódico ya sin tantas dificultades, en realidad con ninguna dificultad, y desde entonces hasta que en 2011 o por ahí, o 2009, ya no recuerdo las fechas de la marcha, pues ya no recuerdo. En 2009 me fui de la empresa. Estamos haciendo historia, pero yo me gustaría mirar hacia adelante. ¿Qué piensa un periodista de Astorga, en Astorga, cuando escribe en el Faro Astorga? ¿Estás pensando en alguien en concreto? ¿Qué es lo que crees que está buscando tu lector? ¿Qué es lo que piensa
cosas que necesitan los lectores del Faro leer en el Faro? Pues quizás yo busco una cosa y ellos otra. Yo lo que busco es que algunas cosas mejoren. O sea, en realidad que la ciudad tenga más futuro, que... no sé cómo decirlo, yo creo que es cosa del alcalde que me ha pegado un poco eso. Cuando yo fui a Madrid la pasada semana en coche por la autovía y vengo y regreso para acá por la tarde a las 9:30 y paso Benavente y 2 o 3 kilómetros después de Benavente está Villabrázaro, que es un polígono industrial, y allí están levantando, ya están terminando una factoría de aluminio que si las cosas van bien hará una expansión a La Robla, pero yo creo que por lo menos 100 personas trabajarán allí, y entonces pues cada uno pensará una cosa al ver la nave, y yo pienso, ¿y por qué no lo harían en Astorga? Es decir, a mí me gusta dar esas noticias, y a la gente me imagino que de vez en cuando pues le gusta que yo me meta con algún político que está en el ayuntamiento y que, en fin, yo qué sé, dales caña, vale. Pues no es eso, tampoco es eso. Cuando tú estabas empezando, hace 30 años, también llegaba muy lejos de Astorga un astordano que lee mucho y que yo le tengo muchísima envidia, porque entre los digitales y esa fuente inagotable que es Internet, sabe muchísimo de Astorga. ¿Qué busca un periodista? En este caso también un cinematógrafo, cuando está en Finlandia y lee el Faro. Bueno, me pones en un compromiso porque yo no leo el Faro. Entonces, digitales sí, leo Astorga Redacción, que es el único que leo, aparte de periódicos nacionales y nada más. Yo no conozco nada del Faro, pero no lo leo, entonces no... ¿Qué se busca? ¿Eh? ¿Qué se busca? ¿Qué busca un astordano de Astorga cuando Bueno, pues saber lo que pasa en Astorga y qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, el Faro, yo creo, desde mi humilde punto de vista, pienso que a mí no me interesa mucho, lo siento, pero porque pienso que la Iglesia Católica tiene demasiada influencia, entonces lo coges y hay, recuerdo una vez, una página entera de un organista que vino aquí, bueno, aquí, no sé, habrá alguien que es historianista, ¿no? A mí no me interesa. Entonces, bueno, en fin, siento mucho decir esto, pero bueno, es lo que pienso. Me imagino que se puede decir estas cosas en Astorga, ¿no? Por supuesto que se puede decir. Además me das pie casi a desmentirte absolutamente todo. Al menos leerías la entrevista que te hice en el Faro. Eso sí, y te lo agradezco porque era interesante. Es lo malo. No, te lo agradezco porque, bueno, fíjate, yo llevaba viviendo en Finlandia, no sé, como digo yo, 2000 años, y de repente, pues, no sé cómo hiciste una entrevista que me gustó mucho y estaba muy bien. Eso te lo agradezco. Esa sí la leí. Lo reconozco, puro egoísmo, pero bueno. Nadie es perfecto. Lo que quería decir, nadie es perfecto. No, simplemente que, pero no por sabiduría, sino simple experiencia. Yo me imagino que estando en Finlandia pues es complicado leer algo y sobre todo si uno no lo siente o lo siente menos, o vienen los veranos y sobre eso los veraneantes, los madrileños en Astorga, habría para escribir otro Faro durante 30 años, pero vamos a dejarlo porque no nos pondríamos de acuerdo. Sobre la iglesia, yo recuerdo que Briva era el obispo, estuvo 27 años aquí. Recuerdo que a Briva le hice una entrevista o quizás 2 y yo, que soy muy ingenuo, sigo pensando que era uno de los mejores obispos que había entonces en España. Lo que pasa es que lo mandaron para aquí, no como casi todos, para que hiciera un poco de penitencia y luego a hacerlo arzobispo o obispo de Salamanca, aunque solo fuera, sino que lo olvidaron, lo echaron para Astorga y aquí lo dejaron. Lo dejaron hasta que murió. Eso lógicamente tuvo consecuencias para él. Un señor de Sitges, donde los apartamentos de este verano son los más caros de España,
pues claro, aquí no se podía sentir muy a gusto. Y estuvo 27 años. Entonces le hice 2 entrevistas, pero nunca nadie me dijo si tenía que hablar bien o mal de la Iglesia. Nadie, nunca, ni el obispo, de ahí para abajo, ninguno. Hombre, la influencia de la Iglesia normalmente es una buena leyenda urbana. Aquí mandaba la Iglesia y el ejército. En realidad, lo que ahora echamos de menos no es la Iglesia, porque sigue ahí, pero sí el ejército, que entonces tenía 1000 y pico personas y ahora tienes 400 o 500 y casi todos viven fuera. Antes vivían aquí, comían aquí y nos dejaban parte de su sueldo. Esa es la diferencia sobre la experiencia. No es cuestión de otra cosa, sobre la experiencia de vivir en Astorga y trabajar aquí y la experiencia de vivir en verano. ¿Cuántas lanzas has roto en favor de los trabajos manuales, de ese, digamos, trabajo artesano que se pierde en esa margatería que tanto conoces? Bueno, aunque yo decía que no me siento muy ligado a Posadilla, que es mi pueblo, pues a no ser que me mienten a la cabecera del ayuntamiento, que es San Cristóbal, entonces sí, entonces ya no hay posibilidad de llegar a un acuerdo. Pues quiero decir, la infancia nos domina en parte, ¿no? O sea, no nos deja vivir. Y entonces yo soy de pueblo, y cuando yo voy por un pueblo de margatería, Filiel, y allí conozco a gente que hace flautas, que además suenan bien, flautas de voz, que hace tambores, que hace castañuelas, y lo mismo en Val de San Lorenzo, y lo mismo en Boisán, y lo mismo en Ullego, y en Tabladillo, y no sé qué, pues digo, pues esta gente tiene algo que decir, esta gente tiene, quiero decir que ha habido miles de pastores, porque la mayor parte de ellos no eran pastores de oficio, pero eran pastores de niños, y estando con las ovejas en el campo, no hay nada que hacer, y entonces tenían la navaja de la comida y la madera que había por el campo, por el suelo, y empezaron a hacer castañuelas, flautas, tambores. Es decir, que era una gente que quizás no había casi ido a la escuela, pero sin embargo era capaz de crear arte, ¿no? El arte no solo está en Madrid, no solo está en Helsinki, no está solo ahí, está en cualquier sitio donde una persona es capaz de crear belleza. Y esa gente era capaz de crear belleza. Y entonces, pues bueno, también eran unos años, estaba en que la artesanía pues tenía una cierta valoración y había bastante gente. Y hicimos un libro con ellos, hicimos varios libros más en colaboración, poniendo en valor esa artesanía, pero desgraciadamente los pueblos se están quedando sin gente, ya no hay pastores, prácticamente ya no hay ovejas, y el arte no se transmite por los genes, eso se nace o se mama, nada más. ¿Dónde empieza, dónde acaba el arte? Si hay alguien que sabe de eso y mucho, es un astorgano fichado por el Museo del Prado de Madrid. Se nos muere el arte en Astorga, se nos muere el arte en margatería, ese arte que tanto ha roto lanzas nuestro querido Isidro. Pues realmente tiene toda la razón Isidro, me da mucha pena. Él lo hace muy bien, ¿no? Y es una lástima todo lo que está sucediendo con ese mundo de la artesanía y con todo lo que tenemos tan cerca de nosotros, ¿no? Y que los que somos de una edad como la mía hemos conocido casi en plena actividad, ¿no? Y lo veíamos por todas partes. Hombre, yo soy muy reacio a pensar que eso se va a acabar, ¿no? Y yo creo que de alguna manera hay que revivirlo, no sé cómo, pero de alguna manera habría que revivirlo, ¿no? A lo mejor cuestiones vinculadas con el mundo de la educación, con la formación profesional, es decir, hace poco se ha hecho y todavía está funcionando esta exposición sobre los tapices y las alfombras en Astorga, ¿no? Es un buen ejemplo sobre lo que ese tipo de artesanías que todavía están funcionando, ¿no? Todo lo que funciona todavía en el Val de San Lorenzo, ¿no? Que tiene tanto predicamento. Pues ojalá esas manifestaciones artísticas que no son el arte con mayúsculas, por decirlo de alguna manera, que no son las
Manolo, yo creo que tienes mucha razón, pero la experiencia, la mía personal, no inclina mucho a la esperanza. En Santa Colomba, como sabéis, han hecho un centro artesanal, pero más bien centrado quiero decir, en un modo de vida, es decir, hacer cacharros de barro para venderlos o hacer vidrieras para venderlos, que está muy bien, que ese puede ser el futuro, pero la artesanía, incluso la que hacían los hermanos Mistal, se cerró el taller y se acabó en Astorga. En Astorga, últimamente, yo siento decirlo, y más delante del alcalde, quizás asistimos a demasiadas agonías, a demasiadas conmemoraciones de algo que dejó de existir. En los pueblos de Maragatería, esa artesanía que no era gran cosa, pero era una creación propia y de ellos, pues se está perdiendo. Incluso en Val de San Lorenzo, donde había 20 o 30 familias dedicadas a hacer mantas y a hacer toda clase de textiles, pues ahora hay 2 o 3. 3, dice Juanjo, que 3. Es complicado. Como dice Llorente, Matías Llorente, y escribí hoy en Las Torcas, es para hacer propaganda del Faro, desde los despachos de ahí arriba no se combina bien la realidad. A veces. Tú ya sé que eres del barrio ese de abajo y eso casi es como ser de pueblo. Entonces, yo no tengo muchas esperanzas de eso. No. Si escribir era llorar, igual pintar es llorar, o hacer arte, o vivir del arte. Sí. Bueno, el arte forma parte también de esa expresión mía, que dices tú. Bueno, yo tengo que agradecer que siempre habéis hecho referencia a los artistas que hemos estado trabajando aquí. Yo a Isidro lo conocí quizás en la distancia, cuando estaba en Bilbao, pues seguramente hiciste alguna referencia de exposiciones. Pero por otro lado yo tengo que agradecer a Isidro como periodista cómo pudo confeccionar un periódico casi ya solo, donde en un momento te enterabas de todo lo que ocurría en Astorga. Recuerdo que me dejaban el Faro el día anterior y alguna vez me pasaba el amigo Julio en Alfares, leía el Faro y decía, hombre, el periódico que te enteras de las noticias antes de que ocurra. Y este es el periódico más dinámico que he visto. Por lo tanto, es un halago para ti, Isidro, porque siempre te has metido con nosotros en el buen sentido y has dado publicidad a todo lo que hemos hecho. Gracias, Endo, por darme pie a recordar. Lo mío ya solo es casi solamente recordar. Recordar quiero decir, aquellos años. Yo estoy enormemente agradecido de haber vivido entonces, de haber vivido con gente como Sendo, con gente como Toño, como Escarpizo, es decir, pintores que tenían creatividad, que tenían notoriedad social, que hacían exposiciones, que se iban a Portugal y seguían pintando y venían después y seguían pintando mirando desde la cuesta de San Justo a Astorga. Y en el caso concreto de Sendo voy a recordaros una anécdota. Creo que se llamaba Happening o algo así. Y un día este hombre que está ahí preparó 15 o 20 cuadros. Lo subió arriba al crucero, nos invitó a todo el que quisiera asistir porque era un acto libre, pero claro, nosotros teníamos la obligación de ir. Los puso en unos estrados por allí y le prendió fuego. Le prendió fuego a todos los cuadros. Naturalmente, ese acto, que era cultural también, se hizo. Ahora se hubiera hecho viral, entonces apareció en muchos periódicos. Y la conclusión de esto es que me siento muy satisfecho de haber vivido y de seguir viviendo con gente como Sendo, como Toño, como el otro,
capaces de hacer cosas así en una ciudad pequeña como esta. Yo algunas veces le discuto al alcalde algunas cosas, pero esta ciudad ha sido capaz de hacer grandes cosas dentro de su tamaño, naturalmente. Y estos pintores de entonces, pues, eran capaces de hacer cosas así. ¿Qué piensas? ¿Cómo ves? ¿Hasta dónde podremos llegar? ¿Cuál es el futuro? Lo has estado insinuando, pero estamos mirando demasiado. Tú mismo lo has denunciado, demasiado hacia atrás. ¿Qué le pasa a esto? Que no mira hacia adelante. Pues es complicado, muy complicado. Yo esperaba, Magín, que debido a los años que nos conocemos, no me hubieras metido en este jardín. Pero que nadie se desanime, quizás es porque yo estoy jubilado y los jubilados tenemos esas cosas, ya vemos poco, vemos más para atrás que para hacia adelante, y entonces quizás solamente sea eso. Pero, quiero decir, a nadie se le puede dar por muerto antes de morirse, y naturalmente, con esto no quiero decir que Astorga se esté muriendo, no. Lo que sí yo veo es como una carencia o una limitación de entusiasmo, de gente como la que durante unos años, no yo, sino la gente que fue capaz de hacer grandes cosas en una ciudad como esta, capaz de tener una comisaría de policía en contra, no de la realidad, porque eso se da mucho, sino en contra de la ley. Ojo, es legal, no, pero que dada la población que tiene, no debería tener una escuela de idiomas en una ciudad de 11.000 habitantes. Claro, aquí nunca hay problema de matrícula. Vete a Madrid, vete a León, siempre hay problemas de matrícula. Quiero decir, una ciudad capaz de estas cosas, que tiene 5 o 6 museos o no sé cuántos. Es decir, esos valores los tiene esta ciudad, los han hecho los astorganos de aquí, la catedral. La han hecho los astorganos, 550 años, y yo voy a hablar del futuro pensando solo en los últimos 40. No sería justo, pero yo echo de menos algunas cosas, muchas cosas. Echo de menos a mucha gente que se ha ido. Como entonces echaba de menos, os lo voy a decir, porque si no, a los que venían en verano. Algunos, no todos, lógicamente, venían de vacaciones, eran de Astorga, pero trabajaban en Madrid mayormente. Y siempre comentaban: ¡qué suerte tenéis los de Astorga, vivís aquí tranquilos y tal! Si yo pudiera. La mayor parte de ellos eran funcionarios que podían hacer una permuta. Nunca la hicieron. Pero la vida lo que da es, no siempre, pero vamos, habitualmente da años. Y entonces, claro, esas personas acabaron jubilándose. Y digo yo, bueno, pues ahora, como un rebaño todos para acá. No ha venido nadie, salvo Alberto, que está casi todo el año aquí. Y además no es de Astorga, aunque sea astorgano de adopción. Él ya lo explicará cuando le toque, pero una gran mayoría de esas personas que se fueron no han vuelto. Que hay muchas razones, los nietos, los hijos, no sé qué, vale. Pero hombre, no me machaques durante 30 años que estás en Madrid obligado, con los coches, con no sé qué, con no sé cuánto, cuando en Astorga todo es tranquilidad, todo es paz y todo es... Hombre, que yo lo entiendo. Yo viví en Madrid y no sentí los coches y vivía, vamos, como en Posadilla, perfectamente. Quiero decir, perfectamente, no me molestaba nada. Yo cogía mi metro, iba y venía, como en Astorga, vamos, como subir desde abajo al Faro, prácticamente igual. O sea que yo entiendo que toda la gente que ha ido y ha estado 20, 30 años en Madrid siga estando allí, tiene su vida, sí es lógico. De lo que yo no es que me queje, sino lo señalo, es cuando decían, ¡ay, si yo pudiera! Pero hombre, si no te lo quita nadie, vete y pon allí tu granito de arena. Entonces, no es desánimo, no es desesperanza, pero cada vez somos menos. El Ayuntamiento de Astorga, la Concejalía de Cultura, hizo realidad estos encuentros públicos
aquí en Mercadín, luego esperemos que sean en un colegio, en los colegios de Astorga, en el instituto, puesto que tú dices que extrañas a muchos jubilados que no vienen, a esos funcionarios. Yo lo que extraño cuando se convocan actos culturales de Astorga es a niños, a jóvenes. ¿Por qué no les interesa saber la historia de su pueblo, de su ciudad? ¿Y por qué no proyectan con la experiencia de lo que puedan aportar cosas como tú algo hacia el futuro? Has hecho muchas alusiones al alcalde. El alcalde había hablado ya el año pasado, el año siguiente, la anterior entrevista con Germán Bullón, pero sí por alusiones le tengo que ceder el micrófono y casi el punto final de lo que va a ser este encuentro. ¿Ya se acaba? Estás visto. Has visto que ha sido rápido. Tu dolor ha sido escaso. Por mí podemos seguir, no hay problema. Pero podemos ver por ese futuro que de alguna manera aboga Isidro y por ese futuro y sueño que seguro que tú siempre has tenido. Bueno, yo en primer lugar me voy a salir un poco de tu pregunta, ¿no? Y sin afán de dudar, yo soy un alcalde y lo soy que no tiene, ni tengo, ni quiero tener influencia alguna en los medios informativos. Quizá no todos es así, es decir, la política municipal no siempre ha sido así, es decir, que yo he sido un alcalde completamente independiente. Nunca he sido ni un accionista, ni nada de nada, han tenido sus consejos, han tenido sus polémicas, etc. Pero yo creo que Isidro ha ido por un camino un poco similar al mío en otro sentido, ¿no? Yo siempre he creído que un profesional, ante todo, es un profesional. Es decir, un profesional es el que va a ser testigo, dar veracidad a lo que se hace, ¿no? Es decir, no opinar, sino eso es una capítulo aparte, sin informar. Y yo tengo que decir que Isidro hizo esa labor de informar muy limpiamente, para mí muy ilusionadamente, porque coincidió con los años que le dice, pues estamos hablando de los años 80 y pico, 90 y pico, en que la ciudad, bueno, pues evidentemente lo que tiene, gran parte de lo que tiene, es de esa época, ¿no? En cuanto por tanto quiero dejar constancia de eso, ¿no? Esa independencia, esa honestidad profesional y esa, por mi parte, independencia que siempre, ya digo, más allá de los intereses que pueda haber o de las presiones que pueda haber, etcétera, yo creo que el profesional siempre tiene la capacidad de ser honesto y transmitir la realidad. Otra cuestión es la opinión. Y en ese sentido, pues yo creo que ha sido un gran profesional. Segundo, él ha vivido lo que es la ciudad. Es decir, nosotros y yo personalmente estimo muchísimo a amigos míos del instituto que vienen, cuando que las Astorga, etcétera, notan mucho sus carencias, etcétera, ahondando un poco en esa idea. Mis compañeros del instituto podrían estar en Astorga, porque la mayoría son funcionarios de enseñanza como yo, de Hacienda como yo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí la gente que hemos permanecido voluntariamente y que hemos estado, pues, quiero decir, agradecemos y estimamos muchísimo todo lo que nos viene de fuera y toda la gente que nos quiere, etcétera. Pero sí se ha mantenido un pulso por la ciudad verdaderamente importante. Yo creo que tenéis una visión un poco de la ciudad, me vais a permitir, de vivencia de última hora. Es decir, quiero decir, estáis viendo con un pesimismo enorme, llegas a Astorga de fuera, te parece que puedes, no sé, yo no tengo esa visión de Astorga tan pesimista. Astorga hoy día tiene un patrimonio renovado muy importante, tiene hoteles que no tenía, es decir, tiene industrias que no tenía. ¿Qué le pasa a Astorga? Pues como a todo el occidente peninsular, tiene una población que envejecida, pero no solo es porque es Astorga, sino porque hoy se tienen muy pocos hijos. Hay muchos factores que influyen. Es decir, ¿cuál es la salvación de Astorga? Pues no nos engañemos, no comparemos con el ambiente, etcétera, porque está igual. La potencial de Astorga es un potencial, idealmente, en industrias que tiene ahora, cárnicas, etcétera, que no existían entonces, está en su patrimonio. Es decir, Astorga todavía tiene que dar un paso importantísimo
en difusión nacional, porque lo que tiene de su tamaño lo tienen muy pocas ciudades, en otros muy pocos aspectos. Y después, claro, va a depender mucho de la concepción, yo creo, que en el futuro se tenga desde los gobiernos de lo que tienen que ser y cómo se tiene que amparar las poblaciones que resisten y que todavía no han marchado a la ciudad, porque esta diáspora es permanente. Si en muchos sitios de España, ayer mismo salía un estudio de cómo están creciendo las grandes ciudades en varios lugares, ¿no? ¿Eso que requiere? Pues muy complicado. En España es una nación bastante desvertebrada por la situación política, a mi entender. Es un cúmulo de esfuerzos que se pierden y no se arbitran y no se coordinan debidamente. Es decir, esto es una cuestión fundamental. Si algún día tenemos un gobierno, diríamos un gobierno, del gobierno al municipio, una concepción clara de lo que hay que hacer, cómo lo que hay que hacer, quién lo tiene que gestionar y con qué medios, yo creo que sería una posibilidad de esperanza, ¿no? Astorga está ligada a sus comarcas. Pensemos que la población, pese a lo que es evidente que estamos en un cierto declive, como toda esta parte, pero no ha sido que esto no es un consuelo, tan considerable como se puede esperar. Madaraquería casi está despoblada. En los años 60, 70 no era eso. Hay que ver las esquelas cada día. Se queda, ¿qué pasa? Es decir, que nosotros, y después las comunicaciones. Es decir, Astorga, pues tener el observatorio, que todo lo que hemos conseguido es muy bien, pero es que la gente del conservatorio vive en León, la gente de Hacienda vive en León, la gente de la Policía Nacional vive en León. Quiero decir que Astorga es una cantera de trabajo que si la gente empezando por la justicia, que se puede tenía que vivir en Astorga, la juez, ahora tampoco es así. Entonces tenemos una serie de problemas nuevos que no existían entonces, ¿verdad? Que hacen difícil la recuperación, pero yo siempre he dicho que si nosotros conseguimos mantener el tipo, mantener la situación, ya sé que muchos van a decir o probablemente crean que te consolas con poco o que no lleva nada. Es bastante. La ciudad tiene un potencial todavía en el ámbito turístico muy importante, porque le queda por poner varias cuestiones en valor y le queda además por ser una ciudad apacible. Ojalá, de todas maneras, eso algún día, que yo tengo la firme convicción, solo hay que ver este agosto cómo está todo, ¿no? Solo hay que ver este agosto cómo está toda la ciudad, ¿no? Tengo la firme convicción, espero que algún día en ese desarrollo que cada vez ver más en el ámbito turístico, pues no devalúe la posibilidad de la ciudad. Y como el pequeño comercio, quemazón, etcétera, no acabe destruyendo de tal manera nuestro tejido, nuestro pequeño comercio local. Hay una serie de factores ahí que necesitarían. El ayuntamiento es imposible. Si alguien cree que el ayuntamiento es como una casa, que los recursos son para mantener la casa y comprarle un capricho. Esto no es. El ayuntamiento, cuando piensa la gente, porque conseguimos elecciones, si no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que mantener la situación, las comunicaciones alejan a la gente de las pequeñas ciudades, las metrópolis cada vez crecen más, y entonces seremos cada vez más lugar de descanso en parte de la actividad de la ciudad, ¿no? Pero ojalá que eso no la desnaturalice tampoco en el futuro, ¿no? Que son problemas que quizás me estoy metiendo en un jardín, como se suele decir. Yo creo que el tema de hoy ha sido interesantísimo porque es una persona que ha vivido el palpito de la ciudad muchos años en los focos más destacados. Conciliar a veces, y dar satisfacción a esta sociedad astorgana en varios ámbitos, quitando la política, no es tan fácil ni es tan sencillo como puede parecer, ¿no? En la política quizá, por lo menos en los que hemos estado, de alguna manera, que cuando entramos decían dónde van estos chicos y es decir, todo eso se ha superado, ¿no? Pero quitando la política, que bueno, somos un poco el bufón de la corte, en el que la gente desahoga todo, nosotros desahogamos la política hasta el mal humor, ¿no? Pero quitando eso, pues el resto, mantener en un periódico ese equilibrio social, de alguna manera, entre los distintos grupos, que nadie se ofenda cuando escribes una línea y a la misma se llama San Quintín, no es tan fácil. Y el Faro, para terminar, sin demérito, porque yo he vivido en mi casa desde niño, ya digo, la de Astorga, he estado muy ligado con
los periódicos, he sido un aficionado a la escritura desde crío prácticamente. El Faro tiene una virtud, es decir, algo nuevo que, bueno, empieza el pensamiento de la transición, que es un periódico muy importante. Ahí se da un hueco, pero el periódico es un periódico netamente local. Netamente local. Es decir, que si tú coges el pensamiento, coges la luz, parte de las primeras páginas, etcétera, de las noticias que llegaban de España, del resto de España. Pero aquí la gente no se da cuenta lo que es cada día tener que cubrir un periódico netamente con lo local o comarcal. Claro, darle agencia y meter noticias nacionales es muy fácil. Lo difícil es, en una sociedad como la nuestra, que da el estilo que da, pues claro, mantener un periódico de tantos años, y eso hay que agradecérselo a los periodistas, pero claro, a la gente que está en las juntas directivas y está manteniendo la situación, explorando petróleo. Para una institución, incluso me han dicho que el ayuntamiento está ayudando económicamente a que el Faro no muera. ¿Te vas a pelear ahora con el alcalde o qué pasa? No, quería hacer una cosa para él y otra para ti. Quiero decir, a pesar de no estar de acuerdo él ni yo, pero no ahora, sino en cientos de cosas, durante 30 años hemos sido capaces de pensar distinto y sin embargo saludarnos cada vez que nos vemos. No siempre ha sido así con todo el mundo. Y también quisiera decir una cosa en recuerdo de la gente que ha estado en la empresa, de los directivos del Faro Astorgal. En estos 30 años, un poquito más, nunca nadie me ha dado una consigna. Esto en Astorga a algunos le puede parecer muy raro. Dice, ¿cómo aquellos señores que son? Digo, pues serían en su casa. Seguro que en su casa eran lo que tú dices. Pensaban como tú dices. Pero cuando entraban en aquel periódico, al menos cuando entraban en la redacción que estaba al fondo a la izquierda, nunca dijeron tienes que escribir esto o no puedes escribir esto. Naturalmente la iglesia quedaba muy lejos y el ejército también, o sea que no había problemas. Los que estaban más cerca eran los que estaban en la empresa y nunca dijeron nada. ¿Qué coste eso? Porque quería yo dejar eso en claro. La otra cosa es que los chicos no vienen. Pues bueno, yo lo digo por mi caso. Yo empecé a ir a los actos culturales cuando me pagaban en el Faro. Antes no iba. Así es, Isidro. Han visto que esto es al revés. Aquí no decimos si alguien quiere hacer una pregunta, sino que vamos a buscarlas. Si alguien quiere hacer una pregunta es libre de hacerlo, yo bajo inmediatamente. Es otra de las cosas que me llama muchísimo la atención en Astorga, cuando se hacen actos como este, que la gente no pregunta nada. Entonces hemos estado escuchando a un señor que nos ha dicho muchas cosas y nadie tiene nada que preguntar. Ha levantado la mano un repetidor. Yo me acerco para que él, de alguna manera, también ponga punto final. Bueno, yo voy a hacer un recuerdo a una persona de aquellos años de la transición entre el pensamiento y el Faro, que yo creo que, por lo menos yo tengo mucho cariño y creo que nos ayudó muchísimo a aquello, que es Gervasi. No sé si recuerdas a Gervasi, la verdad es que en aquella época era el que todos los días era el más mayor de todos. Nos daba ilusión, nos daba una fuerza. A mí me enseñó mucho. Y yo creo que es de justicia, porque también nos tuvimos en la historia luego gente como Gervasi. Y yo creo que el hombre tuvo la mala suerte de fallecer por un accidente antes de ver nacer el Faro con el ilusión que él tenía. Y estoy seguro que merece la pena que le recordemos, seguro que Isidro también está de acuerdo en esto. Así que este minutito de recuerdo para él, porque fue un gran hombre de la prensa extranjera. Uno de Luis Fila, el músico. Quiero decir, imagino, lo que no podemos, bueno, yo pensé cuando lo he pensado, que no podíamos citar a toda la gente, o aparte de la gente como Gervasi, como el músico, que eran importantes para la ciudad por su forma de quererla, de querer a esta ciudad y de querer a la gente y de ser positivos y tal. Son muchos, esos dos que ha citado Alberto, pero mucha gente, como los hermanos Velado, que esos sí venían, y con sotana, y nunca nadie le dijo nada, porque no podían, porque era poeta, escribía libros y además decía misa. Es decir, esta ciudad ha tenido gente
realmente entrañable y que merecería que aquí, yo que viví con ellos y en algunos casos le hice entrevista, los hubiera citado, pero sería imposible, llegarían las 12 y creo que este señor tiene que cenar antes. Gracias, Isidro, y les prometo que el próximo pensamiento será de niños y de mayores. El próximo día 25 a las 6:30 de la tarde aquí estará Gorgorito, Maese Villarejo y seguro, me apuesto algo, que llenamos esto de niños. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias.